Hola, soy Iván Salgado y bienvenidos a este resumen de la cuarta jornada del torneo de candidatos, en el que, como podéis ver, solo hubo una partida decisiva, la partida entre Ian Nepomniachtchi y Firuya, que será la última que veamos, y tres partidas que terminaron en tablas, la de Rapport y Nakamura, Duda y Radjabov y Ding Liren y Fabiana Caruana. Debo decir que lo que me está sorprendiendo ahora en las últimas partidas es la buena técnica defensiva de varios jugadores. Por ejemplo, Caruana y Nakamura ayer se defendieron muy, pero que muy bien. Y Radjabov también se defendió de una posición bastante difícil. O sea que creo que la defensa está siendo clave a la hora de ver tantas tablas. No es tanto que los jugadores no estén arriesgando, sino que en el momento que se hacen con cierta iniciativa, el bando defensor lo hace muy bien, a excepción ayer de la partida de Firuya. Vale, vamos a empezar con las partidas de Rapport y de Duda porque se parecieron bastante en cuanto a la apertura. Hay un tema que es idéntico. Rapport jugó la española y Nakamura decidió hacer la berlinesa. D3, alfil C5 y alfil por C6, una de mis variantes favoritas, tanto con blancas como con negras. D por C6 y aquí decidió hacer enroque corto, Rapport. Seguramente contra enroque corto alfil G4 tendría algo pensado. Últimamente se está haciendo mucho este alfil G4 y se considera que las negras tienen una posición bastante interesante. Pero Nakamura jugó alfil D6 bastante rápido y aquí hizo alfil G5, Rapport que, como podéis ver, Carlsen ya lo había empleado contra Nakamura. Y después de H6, alfil H4, Nakamura jugó G5 inmediatamente. Está claro que esta era su preparación. Y como podéis ver, de hecho jugó todas las variantes del módulo de análisis. Nakamura, alfil G3, alfil E6, se lo sabía bien. ¿Cuál es la idea de esta jugada? Es que en caso de alfil por E5, viene alfil por, caballo por y dama D4, con ataque al punto B2. Y en caso de caballo por E5, las negras juegan H5 y tienen compensación por el peón. Y tienen mucha iniciativa. Y claro, aquí al parecer Rapport también estaba preparado, o no lo estaba, pero encontró la mejor jugada, dama de 2. Una jugada que debo reconocer que me parece un poco difícil de encontrar si no la tienes preparada. ¿Cuál es la idea de esta jugada? Pues no lo tengo muy claro. Básicamente las blancas quieren hacer D4, ¿no? Pero ahora no lo pueden hacer porque viene caballo por E4 y te igualan inmediatamente. Y en caso de la jugada caballo C3, viene caballo D7. Y contra D4, F6. Y las negras crean un punto muy fuerte en E5 y más adelante podrán jugar dama E7, enroque largo y avanzar el flanco de rey. Claro, entonces una vez explicado esto se entiende un poco mejor la idea de dama de 2. La idea de dama de 2 es después de caballo D7, D4, F6, hacer dama C3 y poner presión en el punto E5. Ambos jugadores, bueno, sobre todo Nakamura siguió jugando rápido, por D4, caballo por D4 y dama E7 defendiendo el alfil D6 y después de alfil por D6, dama por D6, caballo por E6, dama por E6, dama B3, buscando el cambio de damas y bueno, atacando el peón de B7, caballo C5, dama por E6, caballo por E6. Entramos en un final en el que, en teoría, las blancas deberían estar un poco mejor, ya que tienen 4 peones contra 3 en el flanco de rey. Sin embargo, Nakamura jugó de manera magistral y consiguió defender este final. Una de las claves fue que Nakamura avanzó rápidamente los peones del flanco de rey con el objetivo de que el peón de 4 quedara un poco más débil. Y debo reconocer que jugó una partida de defensa impecable. La verdad que para quitarse el sombrero, porque a veces estos finales pueden ser muy difíciles de defender. Y al final terminaron tablas, podéis revisar la partida en profundidad, pero la clave ha sido este H5, G4 en el final. Pasemos a la partida de Duda con Radjabov. ¿Por qué? Porque se pareció bastante en el sentido de que
estuvimos otra vez en la berlinesa, D3, alfil C5, y aquí en vez de alfil por C6, Duda hizo alfil G5. Una línea que yo pensaba que era un poco dudosa, porque después de H6, alfil H4, yo aquí tenía preparada la jugada caballo E7, con idea de caballo G6, que no es muy jugada, pero es bastante interesante. Y esta es la razón por la que no me gusta mucho esta variante. Pero, al parecer, a Duda no le preocupaba, Radjabov no lo conocía y decidió jugar D6. Y claro, el problema de D6 es que estas posiciones con D6 suelen estar bien cuando el peón está en C3. Pero si el peón no está en C2 todavía, las blancas pueden hacer caballo C3 y siempre tienen esta idea molesta con caballo A4. Y muchas veces las blancas se quedan un poquito mejor. De hecho fue lo que pasó en la partida. Las negras jugaron alfil D7, caballo A4 buscando ese alfil, alfil B6 o alfil B4, las dos eran más o menos normales y un poco mejor para las blancas, pero Radjabov decidió hacer esta jugada, C3, alfil A5, B4, alfil B6, y a pesar que el modo de análisis da bastante ventaja para las blancas, en realidad no es tanto, es más visual y creo que Stockfish sobrevalora la posición. Me gustaría llegar a un momento que me pareció clave en la partida, que fue después de enroque, caballo E7, alfil por F6, alfil por D7 era un poco más preciso, pero era difícil darse cuenta, aunque, como podéis ver, pensó 20 minutos Duda en esta posición, así que está claro que lo tuvo en cuenta. Pero al final decidió jugar la variante estratégica, que es comer en F6, comer en D7 y caballo H4, buscando evitar la jugada F5. Por ejemplo, en caso de F5, la idea de Duda aquí sería comer todo y después de caballo por B6, A por B6, aprovechar que el rey todavía está en el centro y hacer la jugada F4, haciéndose con la iniciativa. Y entonces, después de H4, torre G8, jugó Radjabov, rey H1, enroque largo, D5 me parece una jugada muy rara, hacerla con el rey todavía en el centro, enroque largo me parece la más normal. Caballo por B6, A por B6, y aquí creo que estuvo la clave de la partida. ¿Por qué? Porque F5 no se puede evitar. Es por eso que yo creo que la mejor opción para las blancas era intentar el ataque con A4. Y después de F5, que me parece la jugada más normal, capturar todo en F5 y hacer la jugada F3. Esta maniobra me parece muy instructiva, con idea de hacer torre F2, defender el punto G2 y en un futuro hacer B5 y A5, con idea de abrir la posición del rey negro. Esto hubiera sido bastante molesto y creo que Radjabov podría haber tenido algún que otro problema. Este me pareció el momento más importante de la partida. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Después de dama F3, F5, torre G5, el problema es que el peón de F5 no se puede defender, ya que después de G4 vendría H5, rompiendo el flanco de rey. Y claro, después de A4, caballo por, dama por. Ahora las blancas tienen que perder un tiempo. Y Radjabov rápidamente buscó el cambio de damas. Y al final de torres estuvo igualado. Así que creo que este momento de la partida era muy importante. Jugar A4 y luego defender con F3. Pasemos a la partida de Dean con Fabiano, en la que se jugó un Ragozin. Y aquí jugó la variante de dama C2 rápido. Y aquí hay varias continuaciones. De hecho, torre 8 es interesante, D por C4 también es interesante, pero Caruana decidió desviarse un poco de la teoría con esta variante con caballo A5, una línea que yo siempre pensaba que era un poquito mejor para el blanco, y eso fue lo que sucedió en la partida, pero Caruana se defendió muy bien. Después de C5 vino B6, alfil D2, y caballo C4 era la idea preparada de Caruana, pero después de A3, caballo por, alfil por, dama por y A5. Yo supongo que Caruana preparó esto y vio que el módulo de análisis daba que era más o menos igualado y consideró que podía defender esta posición sin ningún problema, a pesar de estar un pelín peor.
La partida continúa torre C1, alfil A6, buscando el cambio del alfil malo, por supuesto. Peón por, alfil por, torre por, enroque corto, torre A8 para buscar torre C8 y luchar por la columna. Y después de dama B3 llegamos a uno de los momentos claves de la partida. Mucha gente me preguntó, pero torre C8 se deja un peón. Torre C8, después de analizarlo en profundidad, no con el módulo del chess porque no es demasiado bueno, sino con el mío, torre C8 al parecer es tablas forzadas. ¿Por qué? Porque Caruana lo que consigue es cambiar y simplificar la posición de tal manera que llega a un final de torres prácticamente en todas las variantes. De hecho, la partida continúa torre por, dama B6 y A4, fijando la debilidad de B2. Y después de dama B4, dama C2, B3, peón por, caballo por, amenazando caballo C5. Las negras hacen caballo E4, previniéndolo. A4, dama C4, dama por, peón por, caballo C5, caballo por, peón por y torre A8. Y a pesar del peón de más, el rey se acerca rápidamente y el final es tablas. De hecho, Caruana hizo tablas sin ninguna dificultad. Creo que la jugada torre C8, a pesar de no ser la mejor, según el módulo de análisis, creo que es una jugada bastante práctica porque simplifica la posición al máximo. Y por último, ¿qué pasa en la partida de Firulla? Pues jugaron un ataque inglés y pasaron a una de las variantes más principales del ataque inglés, que es jugar con alfil E7 aquí. Últimamente se juega con H5 en vez de alfil E7. Enroque largo, G4, G5 y aquí caballo 2, caballo E8. Una línea que puso de moda Paco Vallejo hace muchos años. Y aquí lo que me sorprendió es que F4, A5, F5, Firulla hizo alfil C4. Una variante que no es la primera vez que veo y la he revisado bastante. De hecho, a los que os apuntáis, en el link que aparece abajo, os llegará un análisis completo de la partida y con algunos detalles interesantes de la apertura. ¿Qué pasó después de alfil C4? Después de rey B1, A4, caballo BC1, D5, F6, peón por, caballo por, caballo G3. Este fue el momento crítico de la partida donde Firulla perdió la partida. ¿Por qué? Todo por un error de cálculo, en mi opinión. Hizo alfil por F1 después de pensar media hora y lo que le escapó es que torre por F1, A3, B3, rey A8, E por D5. Estoy convencido que él vio dama C7, con idea de hacer torre D8 y torre por D5. Pero se le escapó torre por F6. Y después de alfil por F6, D6, seguido dama por B4, las blancas tienen muchísima ventaja. Es muy probable que después de hacer alfil por F1 se diera cuenta de esto, pero ya no viera escapatoria. Y aquí decidió hacer caballo D6, pero después de dama por B4, la partida está perdida. Y de hecho Nepomniachtchi ganó con estilo y toda esta partida, si la queréis ver en profundidad analizada por mí, la podréis encontrar si os suscribís a la newsletter que pongo abajo. Pues nada, espero que os haya gustado el resumen de la jornada. No os olvidéis de suscribiros al canal si os gusta lo que os he enseñado y a ver qué pasa en la siguiente ronda. Nos vemos.